en su gestión de los intereses de las clases dominantes. Aunque esta tesis dicha así en abstracto y de modo general resulta impecable, abre múltiples posibilidades. En el caso de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, su aplicación significó sujetar el Estado a los intereses de una élite gobernante que lo usó para su beneficio propio. Allí está la inmensa corrupción que produjo, y para promover su permanencia en el poder con un derroche y despilfarro gigantescos. El resultado de este manejo nos condujo a la compleja situación actual de crisis fiscal y ajuste, aparte de la devaluación ética y moral de la propuesta política. Se podría decir que ahora el riesgo es que los empresarios usen al Estado para promover sus intereses y negocios, que lo conviertan en una herramienta para su enriquecimiento. Vista en conjunto, la configuración del gabinete muestra que todo el manejo económico está en manos de personas que vienen del mundo empresarial privado. Carlos Pérez en energía, Pablo Campana en comercio exterior, Eva García en industrias y ahora Richard Martínez. Moreno ya había hecho múltiples concesiones, pero le faltaba la más importante, el Ministerio de Economía. Dos temas cruciales que se levantan ahora como desafíos. El primero, mostrar que la economía no quedará efectivamente sujeta a los intereses empresariales, sino a una visión más amplia que incorpore dimensiones claras de redistribución de la riqueza y del poder. ¿Será posible? Para los ministros es un desafío mostrar que tienen una perspectiva más de conjunto de la economía, que son más eficientes, que pueden ajustar las variables del gasto público, el tamaño del Estado, sin dejar desprotegidos a la suerte del mercado a los grupos más vulnerables. Y el segundo desafío, frente a esta concesión enorme de Moreno que vincula a su gobierno con los gremios empresariales de modo orgánico, ¿cuál es el compromiso que asumen? El gobierno debiera explicar una suerte de pacto con los empresarios a cambio de entregarles el Ministerio de Economía, fijar metas, señalar objetivos, compromisos de inversión y de empleo. De lo contrario, el giro del modelo económico podrá verse como un cambio de beneficiarios, nada más. En lugar de ser una camarilla de políticos y funcionarios oportunistas y corruptos los beneficiarios, lo serán aquellos grupos hoy conectados con el gabinete económico. Ahí está el riesgo del giro propuesto. Hemos presentado el editorial del día. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Los diarios del país, casi todas las cabeceras principales de los diarios del país, abren con la noticia de que el ministro de Hidrocarburos, César Pérez, renegoció cerca de 4.601 millones de dólares de los contratos petroleros. El país también sumó 1.000 millones en ingresos por el aumento en el precio internacional del crudo. El crudo, como vemos día a día, está en franco ascenso, ha superado los $70, salvo el castigo que el crudo ecuatoriano tiene por las mezclas de su calidad, pero básicamente ha habido una recuperación del precio del crudo. Sin embargo, se informó que con la firma de la aceptación de las partes culminó el proceso de renegociación de los contratos de preventa petrolera que Ecuador mantiene con las empresas extranjeras PetroChina, PetroTailandia y Unipec. Según el ministro Carlos Pérez, esto representará ingresos extras hasta el 2024 por 4.601 millones de dólares. Otra noticia también que ha hecho sonreír a muchos y ha preocupado a otros: Correa y Glass sin escoltas. El gobierno resolvió retirar la seguridad que proporcionaba hasta la fecha al expresidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glass. Al considerar que la medida no es necesaria, informó la Secretaría Nacional de Comunicación. En un boletín oficial se precisa que, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Defensa, el Ejecutivo Nacional decidió la medida tras consultar con la Secretaría Nacional de Inteligencia, que evaluó unos informes sobre riesgos en la protección de los exmandatarios. Correa firmó un decreto antes de dejar la presidencia con el que se otorgó a sí mismo esa seguridad.
Otra noticia importante es que hoy a las 8:30 arrancará la audiencia de apelación de la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por el delito de asociación ilícita a 6 años de prisión y que guarda prisión en la cárcel 4 de Quito. La sentencia es ante la Corte Nacional de Justicia. Siete de la mañana con 11 minutos, sin embargo, hoy también es noticia la ciudad de Quito, nuestra querida capital, para muchos abandonada capital, para otros una capital que marcha hacia el futuro a paso de vencedores. Buenos días a Natasha Rojas, coordinadora de Unidad Popular. ¿Cómo miras esta ciudad? Creo que los temas, siempre es importante hablar de Quito. Somos habitantes de esta ciudad y nos corresponde de alguna manera estar constantemente preocupados como noticia principal de lo que estamos viviendo día a día los quiteños, sobre todo los quiteños que viven o vivimos en la llamada periferia o fuera del hipercentro. Todos aquellos que estamos en el sur, suroriente, norte, nororiente. Entonces, bienvenida Natasha, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son los temas que crees tú debe abordar la ciudad en este periodo, que realmente es un año que de alguna manera sería el culmen de la administración del alcalde Mauricio Rodas? Te escuchamos, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Un saludo a todas las personas que en este momento nos están escuchando. Bueno, dos cosas. Una, los quiteños y quiteñas somos hombres y mujeres trabajadores, hombres y mujeres que nos sentimos orgullosos de esta ciudad, ciudadanos que desarrollamos distintas actividades para que progrese y se desarrolle Quito. Pero lamentablemente encontramos que al interior del municipio de nuestra ciudad hay una crisis que ha provocado un deterioro físico permanente de Quito. Solamente tú sales de tu casa y te encuentras con baches, basura y un sinnúmero de elementos muy complejos para la ciudad, y también una crisis de carácter institucional acompañada de dos cosas: carencia de liderazgo para dirigir el Consejo Metropolitano por parte del alcalde y corresponsabilidad de varios concejales en este ámbito, y por otro lado, hechos de corrupción muy complejos que avergüenzan lo que significa el Distrito Metropolitano de Quito, y en el que nada más ni nada menos se encuentran involucrados exfuncionarios amigos del actual alcalde de Quito, así como también dos concejales. Agregaría, tal vez, si me permites, un tercero, que es el tema de los servicios que reciben los ciudadanos o reciben los ciudadanos de esta ciudad a todo nivel, pero además la atención que recibimos en las oficinas del municipio de Quito. Así es, hay un tema de carencia y yo diría deterioro de los servicios ciudadanos, por lo que creo que es fundamental trabajar en conjunto la ciudad por una agenda para Quito. Esta agenda para Quito debe contemplar temas: seguridad ciudadana. Es inaudito que el municipio de Quito cobre una tasa de seguridad y que en esta administración se le haya entregado 0 centavos de dólar a la Policía Nacional para gasolina, para la construcción de infraestructura, entre otros aspectos. A ver, eso es grave, es decir, nos están cobrando la tasa de seguridad, pero no cobran reciben la tasa de seguridad y no se invierte un solo centavo en seguridad ciudadana, sino en otros aspectos. Y esto lo digo porque la semana anterior mantuve junto a la Federación de Barrios de Quito una reunión con el comandante del Distrito Metropolitano de Quito, en el que nos informó esta realidad muy compleja de nuestra ciudad. Es decir, el objetivo de la tasa de seguridad ciudadana, con el que fue creado, aportar en infraestructura y adicionalmente utilizar estos recursos en prevención a la delincuencia, entre otros aspectos, no está siendo utilizado un solo centavo. En segundo lugar, me parece fundamental discutir la movilidad. La movilidad como un derecho de los ciudadanos y ciudadanas, entendida esta como un derecho que te garantiza el goce de otros derechos. Si tú tienes un transporte de calidad, un transporte público con seguridad, vas a tener la posibilidad del disfrute de otros derechos: el derecho a la recreación, el derecho a la cultura, el derecho a educación, el derecho a la salud en mejor
mejores condiciones. El tercero, El derecho a no estar 2 horas en un bus. el derecho Perder el a tiempo, salud, claro. en el ámbito del estrés, en el ámbito de garantizar tiempo para ti, para tu familia. Es decir, aspectos fundamentales, porque de pronto es una visión que tiene de la movilidad aquella persona que tiene un auto privado, y otra visión de la movilidad es de aquellas personas que representamos el 83% de la población de Quito, que nos movilizamos en el sistema de transporte público masivo, en donde tú todos los días te encuentras que no se respeta las paradas, siga para atrás que está vacío, quítese de la mitad que está estorbando, señora, era que me avise con anticipación dónde le paro, etcétera, etcétera. Ahora, en ese tema, Natasha, estamos con Natasha Rojas. Natasha, en ese tema, yo siempre digo que los políticos hablan en condiciones de laboratorio. En condiciones de laboratorio es que todas las condiciones exactamente están perfectamente definidas, todo el mundo actúa de acuerdo a protocolos, etcétera, etcétera. Ahora, el punto es que sí se planteaba en condiciones de laboratorio la necesidad de fortalecer y fomentar la movilización masiva de pasajeros, ¿no es cierto?, el transporte público, para desincentivar el uso del transporte privado, que también lo sufre. Es decir, el transporte privado, el ciudadano común que anda en vehículos que este momento nos escucha, por ejemplo, sufre los trancones constantes y además irresolubles que tenemos en la ciudad. Entonces, pero ¿cómo llegar a ese cambio? Porque creo que es fundamental pasar de la queja a los hechos, a la acción. Tenemos una enorme oportunidad esta semana, este año que viene. Entramos ya a renovación de autoridades. ¿Cómo se ven las cosas por ahí? Bueno, si tú quieres tener un ambiente sano, sin contaminación ambiental, y resolver este tema gravísimo que es del caos vehicular en Quito, requieres implementar medidas con la finalidad de fortalecer y mejorar la calidad en el sistema de transporte público masivo. Solamente allí vas a desincentivar el uso del auto particular. Pero entonces aquí cabe algunos acuerdos de la ciudadanía, el sistema de transporte y por supuesto las autoridades municipales, no como un hecho de carácter solamente político, electoral, que ya se vienen a elecciones, sino que se ha entendido este aspecto como parte de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Pero además, la movilidad tiene que ser entendida de manera integral, que los ciclopaseos son importantes y el destino de vías para que la ciudadanía se movilice en bicicletas es importante, por supuesto, pero deben ser producto de estudios, no de improvisaciones, no de desconocimiento. Y este es un tema que nos atañe a todos. Debería, por ejemplo, el alcalde Rodas convocar a un gran acuerdo por la movilidad en Quito para discutir el tema de las tarifas en la ciudad de Quito que los transportistas han planteado, que creen que se debe incrementar, y el tema de los subsidios. Nosotros partimos de un hecho: la tarifa debe ser socialmente justa. Por lo tanto, requiere de acuerdos entre los distintos actores de la ciudad. Otro hecho: es fundamental, Juan Carlos, una reingeniería al interior del municipio de Quito. Dirigir un municipio no es fácil. Y dirigir un municipio de Quito mucho más complejo por el número de habitantes, pero también en este momento por la composición. Tú requieres de un fuerte liderazgo al interior del municipio de Quito y que los concejales entiendan que se deben sacar la camiseta de sus organizaciones políticas y ponerse la camiseta de la ciudad. ¿Por qué te planteo esto? El alcalde cumple funciones ejecutivas, pero también legislativas. El alcalde es el encargado de administrar el municipio de Quito, pero dirige las reuniones del Consejo Metropolitano. Los concejales legislan y fiscalizan, pero también son parte de la administración, porque forman, por ejemplo, parte de los directorios de las distintas empresas, de EMACE o de Movilidad y Obras Públicas, etcétera, etcétera. Es decir, en todos los directorios de las empresas y donde se toman las decisiones de qué hacer, de qué no hacer, cuáles son las planificaciones empujadas, forman parte todos los concejales del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Pero adicionalmente requieres de una reingeniería. Por ejemplo, el exalcalde Barrera implementó todo un proceso de la creación
de una especie. Antes teníamos los supraministerios a nivel nacional, sí, y en el municipio de Quito se creó la supersecretarías, es decir, se replicaba lo que hacía. Se replicó exactamente, Correa, se incrementó el personal, etcétera, etcétera. Y eso le convirtió al municipio en una instancia más obesa. Tienes que ir a la administración municipal, tienes que ir a la empresa, tienes que ir a la dirección y tienes que ir a la secretaría. Es decir, no se logra entender aún lo que significa un gobierno autónomo descentralizado. Y eso pasa ¿por qué? Por discutir en nuestra ciudad el estatuto autonómico de Quito, que realmente le entregue todas las competencias a nuestra ciudad de distrito metropolitano y se establezca un funcionamiento distinto del municipio, en donde evidentemente logremos que la relación de la municipalidad con la ciudadanía sea más directa. ¿Qué es el estatuto autonómico de Quito? ¿Qué consiste? Entiendo que el general Moncayo lo dejó listo cuando terminó su administración y eso se refundió, digamos, porque claro, a Barrera no le convenía entrar a un proceso de autonomía políticamente y Rodas entiendo que no tenía o no se sentía con el capital político para implantarlo. Bueno, el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización te establece algunos elementos. La conformación, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados, la existencia de gobiernos regionales, gobiernos de los distritos metropolitanos, municipales, consejos provinciales y juntas parroquiales. En el caso de Quito, por distintas características, podemos constituirnos como tal en distrito metropolitano. Vivimos un híbrido. Para unas cosas utilizamos la ley de distrito metropolitano que tiene la ciudad de Quito y para otras cosas establecemos el COTAD. El COTAD y el establecimiento como tal de distrito le entregaría al municipio de Quito otras competencias y podríamos establecer todo un proceso distinto de reingeniería administrativa, autonómica, etcétera, para nuestra ciudad, obviamente garantizando los derechos de aquellos sectores que no han sido atendidos. Ahora, hay un tema que estabas mencionando, el tema de movilidad, para retomar esto, y gracias por la explicación, es que evidentemente el fenómeno de la corrupción, los hechos de corrupción que se han denunciado dentro del municipio, en este tema de la concesión de frecuencias, de pagos, en el sistema urbano, de transporte urbano, taxis y buses, me da la ligera impresión y la penosa impresión de que se está tratando de echar tierra sobre esto. Ya nadie habla del tema. O sea, es un tema que ha escandalizado a la ciudad. Pasó esto hace un mes, entiendo, más o menos, y nadie más habla del tema. Ni siquiera el alcalde se ha referido. Ese es un tema que está en fiscalía, etcétera, etcétera, pero políticamente continúa igual. Los concejales que fueron involucrados ahí están, o sea, y nadie más ha hecho una información sobre cómo se estaban dando. Te hago esta pregunta porque eso afecta directamente a la movilidad en Quito. Es decir, el que sumemos taxis de 8.000 en 8.000, ¿no es cierto?, nos complica el tránsito. El que los buses, porque supuestamente han pagado, ¿no es cierto?, o han sobornado, no los buses, sino algunas personas lo han hecho para recibir el 100% del subsidio que tienen, ¿no es cierto?, por buen comportamiento, por hacer buena letra, les permite hacer lo que les da la gana. Es decir, nadie les puede controlar porque dice, sí, ¿qué me vas a controlar? Pues, o sea, si yo soy el que estoy pagándote, más o menos, ¿no es cierto? Entonces eso afecta de todas maneras a la movilidad. Pero ese tema se queda ahí. Bueno, yo quiero decirte que me da mucha pena estos hechos de corrupción al interior del municipio de Quito. Y aquí hay responsabilidad de varios actores. Primero, ¿quién elige a los funcionarios de alto rango en el municipio de Quito? El alcalde, a sus amigos y a personas que coinciden con su proyecto político. Que no sabía nada, no le creo y la mayoría de quiteños tampoco le creemos. Segundo, ¿existe corresponsabilidad de los concejales del municipio del Distrito Metropolitano de Quito? El COTAD claramente te establece que como concejal tienes dos funciones: fiscalizar y legislar. Y fiscalizar al Ejecutivo. El Ejecutivo es el alcalde Rodas y por supuesto toda la dirección y administración al interior del municipio de Quito. Por lo tanto, si fueron
taxistas a mi despacho, digo, me pongo en el caso de los concejales porque yo nunca he sido concejala de Quito, pero sí estoy relacionada a la organización barrial y soy estudiosa de los temas urbanos. Si cualquier concejal conocía sobre estos hechos de corrupción, con la personalidad y valentía que deberían tener, pudieron haber denunciado al interior del Consejo Metropolitano, pudieron ellos haber cogido en ese momento todas esas denuncias y presentar a la Fiscalía de Pichincha, o también pudieron haber solicitado a una dependencia, Juan Carlos, que se llama Quito Honesto, que maneja $900,000 el año 2018 y que es dirigida por un amigo del alcalde y que es la encargada de investigar hechos de corrupción, así como prevenir hechos de corrupción al interior del municipio. Nada de esto pasó. Pero llama más la atención que no se pronuncien, como tú dices, absolutamente en nada respecto de la acción de estos dos concejales. Mira, estos dos concejales siguen formando parte de la Comisión de Movilidad, es decir, reuniéndose, discutiendo la movilidad en Quito cuando están siendo investigados por una posible extorsión a los taxistas, hombres y mujeres, padres y madres de familia en la ciudad de Quito. Podrían, Juan Carlos, interferir en las investigaciones de la Fiscalía de Pichincha dirigiendo esta comisión. Podrían desvanecer pruebas e incluso podrían coaccionar y establecer represalias a aquellos hombres y mujeres que han tenido la valentía de denunciar estos graves hechos de corrupción. Por respeto a Quito, por ética, deberían ellos pedir permiso, pedir licencia sin sueldo, y si no lo hacen, los concejales pedir que no participen de las reuniones del Consejo Metropolitano y cambiar la Comisión de Movilidad. Pero ni el alcalde, ni la mayoría de los concejales han dicho absolutamente nada de esto. ¿Por qué razón? El tiempo lo dirá. Natasha, estamos con Natasha Rojas de Unidad Popular. Natasha, tenemos un año, en realidad, los quiteños. La mitad de ese año será electoral, evidentemente, y este otro será de inercia, porque ya, o sea, pedir que regenería este momento, por ejemplo, del municipio, tendrá que ser ya con una nueva administración. De hecho, es así en la práctica. Vienen las alcaldías, las candidaturas, no sé qué plantea Unidad Popular al respecto, si irá con candidato propio, si se sumará a un frente de rescate, de reconstrucción de esta ciudad, como se ha mencionado. Hay dos precandidatos ya claros, Diego Salgado, un precandidato de las filas de Creo, que se ha lanzado su precandidatura, y también el general Paco Moncayo, que sí, que no, que me manda un Twitter y que después me echo para atrás, pero ya parece que es uno de los precandidatos firmes a repetir un periodo de 2 años que lo tuvo hace poco, hace 8 años. ¿Cómo le ven ustedes? Bueno, es fundamental rescatar la ciudad del abandono, de la falta de liderazgo y de los problemas graves que tenemos y recuperar. Más allá de los nombres, es fundamental establecer un gran acuerdo por la ciudad de Quito en las que se establezca una agenda concreta, unos temas concretos respecto de cómo se va a atender a nuestra ciudad en los próximos 4 años de gestión municipal. Al alcalde Rodas seguramente será castigado en las urnas si se le ocurre presentarse a la reelección, pero es fundamental rescatar esta ciudad. Yo creo que hay temas muy sensibles. Mira, cuando tú vas a los barrios, las madres de familia de lo que están preocupadas es cómo ha crecido la inseguridad, cómo en los colegios, en la esquina del barrio, les están vendiendo droga a sus hijos, ya no solo a jóvenes, Juan Carlos, a niños de 8, de 9 años les están vendiendo drogas. Les preocupa cómo están las calles, les preocupa que no se recoge la basura y los problemas de insalubridad, el crecimiento incluso de ratas en las calles de nuestra ciudad. Esas son las preocupaciones de la gente. Creemos, Comunidad Popular, que debe regresar al municipio la honestidad, el municipio debe regresar la transparencia, la experiencia en la administración municipal, y debe estar conformado el municipio de Quito porque tiene que ver con el perfil de los hombres y de las mujeres que conformen este cuerpo edilicio, por personas con conocimiento suficiente respecto de la ciudad, por honestos y honestas, por gente relacionada a los sectores
populares, a los sectores productivos, etcétera, porque así construyes una ciudad, y que tengan claro el proyecto de ciudad. Tú tienes dos visiones del proyecto de ciudad. La visión de Rodas del proyecto de ciudad ha sido privilegiar la gran obra y el capital transnacional. Ejemplo, construcción del metro a la empresa corrupta y corruptora Odebrecht, y que parece que solo en Quito no hizo nada, cuando llama mucho la atención muchos aspectos. O tener una visión de atender los elementos fundamentales de desarrollo integral de la ciudad, de desarrollo del ser humano, con obra básica de infraestructura, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, seguridad, movilidad, etcétera. Es decir, pensar en el ser humano, pensar en aquellos sectores que no han sido atendidos. Entonces, esa es la discusión que consideramos. Ahora, claro, el tema de punto ahí sobre Quito es precisamente qué ciudad estamos construyendo y qué queremos construir. Dos cosas ahí, creo yo, Natasha, y es que los partidos, los movimientos, quienes quieran optar por administrar esta ciudad, deben respetar a la ciudad. O sea, deben respetar a los ciudadanos de esta ciudad y no pretender poner improvisados, pretender poner gente cuestionada, pretender poner, y a esta provincia, diría yo, pretender poner, sobre todo en los grupos de concejales, a personas que quieren hacer de esta ciudad un trampolín para sus fines politiqueros o para su enriquecimiento personal. Exactamente. Y lo otro es el tema de cómo construir una ciudad incluyente, Natasha. Esta es una ciudad excluyente, excluye a todo el mundo, excluye a ancianos, excluye a gente con discapacidades, excluye a niños, excluye a jóvenes, ¿sí? O sea, me parece que hay que construir una ciudad que incluya. Nosotros consideramos en este ámbito comunidad popular, y a propósito hay una discusión a nivel internacional de la construcción de ciudades más humanas. Y hablar de ciudades más humanas es atender a aquellos sectores que han sido desatendidos. Es decir, una ciudad incluyente a todos los sectores, una ciudad solidaria, una ciudad segura, una ciudad con un transporte de calidad masivo para todos y todas, una ciudad en la que su presupuesto se privilegie la obra pública, los elementos fundamentales para la vida y no para publicidad. Juan Carlos, Quito destina para publicidad $7 millones. ¿Y sabes cuánto destina para la recolección de la basura? $7 millones. Es decir, para el alcalde Rodas y el Consejo Metropolitano es igual el tema de la publicidad como el tema de de la recolección de basura en nuestra ciudad. Una ciudad en que sus autoridades la respeten, en que sus autoridades sean ejemplo de liderazgo, de transparencia, de honestidad, de conocimiento de los temas profundos que requiere la capital del Ecuador, y una ciudadanía que le contribuya a la ciudad, que seamos respetuosos también de elementos, respetar las colas, respetar las paradas de transporte, respetar los horarios de recolección de la basura. Es decir, existe una corresponsabilidad porque todos y todas construimos la ciudad. Por eso hemos dicho, vamos por la construcción de un Quito más humano, un Quito solidario, un Quito participativo, un Quito de derechos y de respetos entre todos. Finalmente, Natasha, cuando tú hablas de un acuerdo por Quito, ¿de qué estás hablando? ¿Con quiénes hacer ese acuerdo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, considero que el acuerdo parte de la construcción de una propuesta por parte de los ciudadanos. Ya. Los técnicos, ¿y cómo se hace esa propuesta? ¿Cómo participa el ciudadano? Convocando a distintos espacios. Nosotros en este momento, por ejemplo, te comento, estamos impulsando en los barrios unos debates en hogares que nos están invitando, que lo hemos denominado Hablando de Quito con un cafecito. ¡Caramba! Y también tomamos el cafecito. Humitas y todo lo demás. Depende, en unos barrios te regalan la humita, en otros un sanduchito, en otros te regalan otro tipo de cosas, y compartimos y conversamos con la gente. Y cuando tú le haces la pregunta al ciudadano o a la ciudadana, ¿qué harías si tú fuera alcalde? Yo, si fuera alcalde, recogería la basura. Si fuera alcalde, mejoraría el sistema de transporte. Si fuera alcalde, es decir, tú tienes un sinnúmero de propuestas muy valiosas de la ciudadanía. Si tú eres autoridad de una ciudad, un aspecto central que debes tener,
saber escuchar. La población y nuestro pueblo es sabio, conoce directamente los problemas y los gobiernos locales, las alcaldías, las concejalías son gobiernos de cercanía con la población, de relación directa con la población y por lo tanto con los ciudadanos puedes construir propuestas muy importantes para resolver los problemas. Cuando sea el momento, entonces, Natasha, tendrán ustedes resultados de estos diálogos con Cafecito y evidentemente tendremos que conversar sobre el tema. Con Gracias. tantos cafecitos creo que me va a dar gastritis, pero vamos en ese camino. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y un saludo En ese caso hay a que la tomarse ciudadanía. cafecito con leche. O cafecito descafeinado. Gracias, Natasha. Bienvenida siempre. Volvemos luego de un corte. Muchísimas gracias. Sean, vamos, Sean, ya despierta, vas a llegar tarde. Sean. Decían que los analgésicos recetados eran totalmente seguros. Mentían. Descubre la verdad de los analgésicos recetados. Vidasindrogas.org. Decían que con la cocaína la fiesta nunca acaba. ¡Qué guapa! Adiós, papi, te quiero.
Utiliza enjuague bucal y pasta dental Gingivit. Recuerda, si ya usas la pasta dental, complemente el cepillado con enjuague bucal Gingivit. Juntos vencerán al sangrado de las encías. Si tienes una empresa, seguro buscas eficiencia, productividad y nuevas formas de generar ingresos. Con las soluciones digitales de Telefónica Business Solutions, ahora todo es posible. Telefónica Business Solutions llega primero al futuro. Siete de la mañana con 41 minutos. Continuamos en nuestra señal en vivo a través de Radio Sucesos 101.7 FM y también transmitimos por señal de televisión abierta, canal 29 UHF, Telesucesos en señal digital, canal 29.1 HD, TV Cable, canal 73, Claro TV, canal 43. En Facebook estamos en tiempo real como Telesucesos Quito. Está aquí el pueblo guaorani de Pastaza, está haciendo una agenda en Quito y estamos recibiendo este momento a dos de personas que están con ellos y estamos de alguna manera dispuestos a escuchar y a conversar sobre lo que significa la presencia del pueblo guaraní en Quito. Estamos con Osvaldo Nenquimo, así es, ¿no? Osvaldo Nenquimo. Ajá. Bienvenido, buenos días. Él es de la Comisión del Pueblo Pastaza Guaorani. ¿Cómo estamos, Osvaldo? Le ha recibido fría esta capital. Bueno, buenos días. Mi nombre es Osvaldo Nenquimo. Yo he venido desde la selva muy lejos, como llegando a Quito, mucho frío, ¿no? Como conversar con las autoridades del estado, ¿no? Osvaldo, ¿dónde vive usted? Yo vivo en la comunidad de Mampari, provincia de Pastaza. Un vuelo de Shell. La comunidad son 25 minutos de vuelo. Hasta su comunidad. Ajá, y igual hay otro caminando y otro en canoa. Se demora un día para llegar. Y llegaron acá, ¿quiénes han llegado? ¿Cuántas personas han llegado? ¿Y qué es lo que se está reclamando? Bueno, nosotros hemos venido como seis guaraní, como una comisión de lucha en defensa de territorio. Venimos acá como presentar un mandato guaraní a muchas instituciones públicas. Estamos también con la doctora María Espinosa, ella es abogada, especialista en derechos humanos, derechos indígenas, miembro de algunas organizaciones que luchan por la defensa de los derechos. ¿Cuál es el punto, María, de esta exigencia? Muy buenos días, muchas gracias por recibirnos. Con mucho gusto. El pueblo guaurani de Pastaza, tal como lo ha mencionado mi compañero, está en un proceso de recuperación y de defensa de su territorio ancestral, amenazado actualmente por intereses petroleros. Ellos están aquí para indicarle al Estado ecuatoriano que su territorio no está en venta, que no se lleve a licitación el bloque 22 y que su territorio esté libre de petróleo porque de su territorio depende su vida. ¿Cuál es el tema del bloque 22? ¿Cuál es en esta nueva ronda petrolera que se ha planteado? Exactamente, el Estado ecuatoriano ha planteado que para el segundo semestre de este año sacará a licitación varios bloques de la zona suroriente, entre ellos el bloque 22, y la idea es ofertarlos al mejor postor para que se empiecen actividades de exploración y explotación petrolera. Y esas actividades ponen en riesgo la vida y la pervivencia, entre otros pueblos, del pueblo guaurani. Por eso, 18 comunidades asentadas en las orillas del río Curará y en sus alrededores han determinado que su territorio no se vende, porque de él depende su vida, y están aquí para decirle al Estado que respete su autodeterminación y no licite este bloque petrolero. Osvaldo Nenquimo, de la Comisión del Pueblo Pastaza Guaorani, en realidad Pastaza todavía no está como tomada por la explotación petrolera en la dimensión que tuvo sucumbíos o ha tenido sucumbíos. De hecho, ¿todavía es posible parar esto? Sí, es como territorio guaraní de Pastaza, es como suroriente de la Amazonía se queda. Ese territorio es como sano, no tiene impactos aún. Por eso las comunidades han hecho como una resistencia de lucha para defender ese territorio. Ese territorio debe ser como mantenido a largo plazo, como transgeneración para la futura generación de los jóvenes que vienen, ¿no? Este territorio ha sido, como todavía no llega como ola del petróleo, empresas extractivistas no están todavía. Por eso
hemos venido acá como reclamar que respeten nuestro territorio para vivir sano, digno, como siempre hemos venido viviendo en esa zona. Ese territorio de Pastaza de los Guau aún mantenemos como sin compañía, como sin petrolera. Por eso el gobierno está viendo ese territorio, explorar y explotar ese territorio. Para nuestros oyentes y televidentes, ¿qué significa ser guaurani? Y le pediría a Osvaldo que lo haga en guau, en idioma guaurani. Que lo haga, que nos cuente, para que escuchemos cómo suena, porque eso es el reflejo de la vida y eso es el reflejo de nuestra diversidad como país. Para que entendamos que nuestro país está conformado por comunidades, por nacionalidades distintas. Lo haga en guau y luego nos traduzca, por favor. Bueno, voy a hablar un poco en mi idioma. Sí, sí. Monito me goronte namai, monito me koe, gompotiki moni, monito me meri gompotiki ngaimbai, monito me koema, waima epe, waima ipoi, waima awe nediki moni, waponi. Bueno, voy a traducir a español. Bueno, yo estoy como hablando en mi idioma, es como muy hermoso y los oyentes no pueden escuchar qué estoy diciendo. Bueno, el territorio, nuestro territorio no se vende, no está en la venta. Este territorio, generación por generación, los abuelos, mucho antes han defendido con lanza. Hoy en día nuestra gente, como ya estamos con el mundo occidental, contacto inicial que estamos viviendo, estamos como reclamando nuestro derecho, como ir a instituciones públicas, ir a reclamar al gobierno nacional, como con documentos, tener diálogos para defender nuestro territorio. Eso estoy diciendo en guauterero. Muchas gracias. María Espinosa, ¿cuál es la agenda acá? ¿Con quién se busca hablar y de alguna manera qué resultados se piensan obtener? Mira, el día de ayer tuvimos una primera reunión con la Defensoría del Pueblo, a quien le estamos exigiendo que en cumplimiento de su mandato garantice la protección de derechos del pueblo guaurani y desarrolle algunas acciones inmediatas para hacer efectiva esa protección. También vamos a tener una reunión con el Ministerio de Ambiente. Adicional a que en este territorio está anclada la vida del pueblo guaurani, que de él depende su supervivencia, es un territorio con una inmensa biodiversidad, que tiene una necesidad especial de protección, y ahí está el mandato del Ministerio del Ambiente. Entonces esperamos reunirnos con él el día de hoy, también con el Ministerio de Hidrocarburos, que va a ser el encargado de licitar o de sacar a licitación estos bloques, para entregarle este mandato al pueblo guaurani e indicarle adicionalmente que en este caso el pueblo guaurani no solo está requiriendo que no se licite, sino que además no se realicen procesos de consulta en su territorio por dos razones fundamentales. Primero, porque en Ecuador no existe a día de hoy una ley concreta que determine los procedimientos para que la consulta sea previa, libre e informada y garantice el fin último, que es el consentimiento, y porque adicionalmente las consultas que se han hecho han estado viciadas, han dividido al pueblo guaurani y han causado enormes daños sociales. Entonces, esos son los dos puntos fundamentales de la visita de los guaurani. Nuestro territorio no se vende a las petroleras y no admitimos procesos de consulta mientras los mismos no se ajusten a estándares nacionales e internacionales claros y garantistas de derecho. ¿Qué decirle a un Estado, a un gobierno que es hambriento de recursos en el tema y de necesidades, obviamente, en el tema petrolero? O sea, se puede decir, sí, está bien. Y si no explotamos el petróleo, entonces, como país, ¿para dónde vamos? Que exploremos otras alternativas que son posibles, que concertemos con las comunidades otras formas de desarrollo en sus localidades, y que el desarrollo de un país no puede construirse a expensas de la vida del pueblo guaurani, y que para que otros tengan alternativas económicas de desarrollo no podemos sacrificar a un pueblo tan inmensamente rico, tan profundamente golpeado por ese contacto con el mundo occidental y que está reclamando querer vivir en paz en su territorio como hasta hace 50 años era posible hacerlo. Osvaldo Nenquimo de la Comisión del Pueblo Pastaza Guaurani. ¿Cuántas personas son del pueblo guaurani? Cuéntanos un poco para la gente que no nos escucha y nos ve y que no tiene antecedentes o ha escuchado del pueblo guaurani, pero no los conoce. Bueno, un poco hablando cuántos guaurani vivimos en Ecuador, en la Amazonía, somos como estimados 4.000 habitantes.
como ubicados en 3 provincias, Pastaza, Napo y Orellana. Ya. Y nosotros estamos enfocando en territorio guaraní de Pastaza. Tenemos 23 comunidades viviendo. No tenemos como exacto, fijo, cuántos habitantes vivimos. Es como pueblo guaraní es colectivo, como territorio general. El pueblo guaraní puede vivir como moverse. Cuando yo quiero ir a otro lado, yo debo mover a otra comunidad. Es como, el mundo guau es así. No vivimos con permanente, como una comunidad yo debo vivir con 100 personas de mi comuna. No mantengo, los guau nunca mantienen, tiene su, ¿cómo dice?, movilidad del territorio. Y creo que un tema fundamental ahí es entender y que entendamos los habitantes, los urbanos, los habitantes de las ciudades, que la selva es la vida. O sea, la selva no es que uno va y es el sitio donde vive, no, sino que es la vida. Y yo creo que eso nos explique, Osvaldo, esa cosmovisión del mundo guau. Bueno, la selva es vida. Nosotros siempre decimos los guaus, sin territorio no hay vida, ¿no? Por eso estamos reclamando el territorio debe mantenerse como sano y limpio, que siempre hemos vivido miles de años. Igual un poco yo puedo contar los procesos que estamos haciendo como territorio guaraní de Pastaza, por favor, enfocando. Como 4 años atrás hemos venido como organizando, como haciendo nuestro proceso de mapeo en estos territorios. Ese proceso de mapeo ha sido como fruto de lucha, como entender como las amenazas que está viniendo en nuestros territorios. Hemos hecho un proceso de mapeo con el conocimiento de los ancianos como sabios guerreros que tienen en su cabeza su mapa. Este conocimiento que ellos tienen, en su cabeza, hemos transmitido en papel ahora para mostrar al mundo, que vea el mundo, ese territorio ahí lleno de riqueza, si hay vida, ¿no? Por eso estamos construyendo y haciendo unión de las comunidades para resistir y defender nuestro territorio. Porque el mapa del mundo de afuera se ve solo interés, economía, como generar al país. El gobierno y ministerio han hecho en nuestro territorio unos estudios de mapa, solo haciendo cuadros vacíos. El mundo de afuera se ve como vacío, no hay nada, no existe. Pero nuestro contexto de vida como sueño, wow, es que sí hay algo. Eso debemos proteger. Si dejamos que entre alguna empresa extractivista en nuestro territorio, va a matar muchos recursos, incluido a las personas, incluido a la naturaleza, ¿no? Por eso es como muy potencial nuestro mapa. Algún rato podemos compartir cómo es nuestro mapa y cómo hacer como diferencia. Mapa de Kuguri, decimos gente que vive en la ciudad, nuestro mapa. ¿Cómo le dicen a la gente que vive en la ciudad? Kuguri. Decimos que no es guau. Que no es guau, es Kuguri, ya. Igual ha sido como espíritu de construir, como espíritu de los guau, los como sabios guau han pensado hacer su mapa, su conocimiento que tienen en la cabeza, transmitir a los Kuguri que vean, que respete este conocimiento que aún está vivo. María Espinosa, ¿cuáles son los tiempos, las agendas de este tema de la ronda petrolera? O sea, tenemos que es el próximo semestre, pero ¿por qué este momento llegar a Quito? ¿Por qué no antes o por qué no después? Este momento en preciso. Consideramos que este momento es el adecuado porque estamos a las puertas de que se inicie esta ronda y porque es el momento oportuno para volverle a recordar al Estado esto que ya le han dicho los guau anteriormente, y es que su territorio no está en venta. Y nuestra agenda no es solo una agenda nacional. Los guau están pensando hacer una agenda internacional también para hacerle llegar una comunicación a las empresas petroleras interesadas en licitar en este bloque e informarles que ahí, en ese bloque, que ese mapa no está vacío, que ese territorio tiene vida y que los guaurani están allí. Y que si insisten en vender este territorio, los guaurani ya no solamente van a intentar dialogar, sino que van a volver a usar sus lanzas para defender su territorio, tal como lo ha dicho mi compañero. Entonces, es una estrategia muy bien pensada del pueblo guaurani, es una estrategia que reúne a varias organizaciones, amigas que están apoyando todo este proceso, que están apoyando la vida del pueblo guaurani y que empiezan lo nacional porque el pueblo guaurani cree en el diálogo y cree en la posibilidad de construir canales efectivos con el Estado para que se frene esta licitación a tiempo.
Oswaldo, Nenquimo, ¿cuál de la Comisión del Pueblo Pastaza Guaraní que está ahora en Quito? ¿Quiénes han venido? ¿Quiénes son las personas que han venido? ¿Cómo se organizaron para venir? ¿Y cómo fue el viaje? Bueno, última Asamblea General del Pueblo Guaraní de Pastaza se eligió como una comisión de lucha en defensa del territorio guaraní. Se eligió como 5 personas que sean como portavoces, llevar ese mensaje de las comunidades hacia afuera, como venir como a Quito, ¿no? Es como hay muchos ministerios, gobiernos, como en Central, ¿no? Esta comisión vino, si no, los guavos, ¿cómo van a venir como 100 guavos? Como morir de frío, sin zapatos, era imposible. Esta asamblea ha decidido solo 5 personas pueden llevar este mensaje, llevar el mandato guaraní, entregar a las instituciones que vean, ¿no? Los guavos estamos como un poco ya preparados para enfrentar las amenazas. ¿Puedes explicar qué es un piquenani, una abuela? Tenemos como un piquenani, que decimos como un abuelo. Ya. Es un poco elegido y nombrado en la asamblea, que tiene su voz muy fuerte y importante para los guavos. Y una abuela igual, que es como la voz de la mujer debe escuchar igual. Y somos un presidente de Concanahuet, es una organización Comunidades Guavos de Pastaza. Él está aquí igual en Quito. Y el otro, un joven igual que está como acompañando ese proceso. Y mi persona, que venía como 5 personas a Ciudad de Quito para presentar nuestro mandato guavo. Bueno, muchas gracias a Oswaldo Nenquimo por estar aquí con nosotros y a María Espinosa por comentarnos esta actualidad noticiosa, que es una noticia en desarrollo. Están acá. Hoy se reúnen con quién, ¿qué van a hacer hoy? Hoy nos reunimos con el Ministerio del Ambiente y luego vamos a participar de una reunión ampliada que tiene la CONAIE, con el ánimo también de que en su agenda se inscriban las pretensiones del pueblo guaraní, que la CONAIE también ayude a impulsar este proceso. Perfecto. Oswaldo, por favor, su despedida. Le ruego lo haga en idioma guau. Bueno, para finalizar, yo quiero como un poco hablar como un par de minutos. ¿Cómo no? Dígalo. Bueno, el pueblo guaraní ha guiado con espíritu de jaguar, siempre ha mantenido miles de años, porque el territorio se mantenía con vigilante el espíritu de jaguar, porque jaguar era como espiritual guaraní. Por eso estamos aquí guiados por espíritu de jaguar. Voy a hablar en guau para terminar. Quito kimini, guaponi monito guamoni ponte, omega ponte kimbe, awenebeka terimonipa, guaponi, baneke. Muchas gracias a Oswaldo Nenquimo por estar aquí con nosotros, de la Comisión del Pueblo de Pastaza, y a María Espinosa por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Un feliz día. Volvemos luego en corte. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario. 7:58. Inicio de... Dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él. ¡Te lo dije! ¿No entiendes? ¡Te dije! ¡Te lo dije! ¿No entiendes? ¡Te amo! ¡Trato de ayudarte! ¿Tienes el dinero? Sí, sí. ¿Por qué preguntas? Mira. ¡Policía! 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 ¡No se muevan! ¡No! ¡Vamos arriba y contra la pared! Dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él. Mentía. Descubre la verdad del crack. Vidasindrogas.org. Decían ¿Que borracho? o con cocaína. Sí, seríamos amigos. Decían que con metanfetaminas pasaría mis exámenes. Que inhalar pegamento no sería un problema. Totalmente seguros. La fiesta nunca acaba. Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. Me ayudaría a olvidar mis problemas. Dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él.
Decían que la primera dosis no me atraparía. Decían que el Ritalin me ayudaría a concentrarme. Decían que la marihuana no te lleva a drogas más fuertes. Mentían. Mentía. Descubre la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. Vidasindrogas.org. Decían que una dosis no me haría daño. Decían que una dosis no me haría daño. Mentían. Que tus hijos sepan la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. Decían que las drogas era algo chido. Quiero que entres en mi cuarto. Solo era una pregunta. ¡Cállate la boca! No me digas que me calle. ¡Déjame en paz! ¡Vuelve aquí, hijo! Si quieres decirme algo, dímelo en mi cara. A ver. Tranquilo, hombre. ¿Qué? Váyanse a volar. Oye, despierta, dormilón. Pon atención a mi clase. Decían que las drogas era algo chido. Mentían. Descubre la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. Este feriado disfruta de un lugar maravilloso, perfecto para relajarse y recuperar salud, energía y vitalidad. Alójate en Termas Papayacta Spa y Resort. Vive una experiencia renovadora y de descanso a tan solo 1 hora de Quito. Haz tus reservas en línea en www.termaspapayacta.com o llámanos al 256-8989. ¿Quieres conocer 3 destinos increíbles? Mall El Jardín sorteará este 20 de junio un viaje a uno de estos 3 increíbles destinos. Islas Galápagos en Ecuador, Desierto de Atacama en Chile y Glaciar Perito Moreno en Argentina. Canjea tus facturas por consumos desde $25 y participa. Promoción válida del 20 de abril al 19 de junio del 2018. Si pagas con Pacificar, recibes triple cupón. Son 3 ganadores. 8 de la mañana con 3 minutos aquí en la señal en vivo de Radio Suceso 101.7 FM y también estamos transmitiendo en Telesuceso, señal de televisión abierta, canal 29 UHF, en TV Cable canal 73, Claro TV canal 43 a escala nacional y en redes sociales estamos en Facebook en tiempo real como Telesucesos Quito. Un par de notas. Los políticos en España cuestionan la credibilidad de Pablo Iglesias por comprar una casa de lujo. Recordemos que Pablo Iglesias es el líder de la izquierda española, líder de Podemos, ¿no es cierto? Y ha sido uno de los más grandes cuestionadores del sistema político, que nace a partir de este movimiento llamado Indignados y que ha tenido Podemos también, o Pablo Iglesias es muy amigo de los políticos ecuatorianos de la llamada Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es que el líder de este partido, del Partido Español Podemos, y su pareja, Irene Montero, que también es militante y dirigente de este partido, llamaron a la militancia a decidir sobre su continuidad en la agrupación, luego que la prensa reveló que adquirieron un inmueble valorado en $700,000. En una zona exclusiva cercana a Madrid, y eso ha generado una enorme ola de críticas, básicamente obviamente en redes sociales y también en todos los medios, sobre lo que se llama la doble moral de la izquierda española o de
Pablo Iglesias, porque de alguna manera le han venido sacando los antiguos tweets y comentarios. Hace unos años Iglesias criticó al entonces ministro de Economía Luis de Guindos del Partido Popular por adquirir un ático de 600.000 euros. ¿Entregaríais la política económica del país a quien se gasta 600.000 euros en un ático de lujo? Se preguntaba Pablo Iglesias en referencia al ministro en agosto del 2012. Y otra noticia para introducir al doctor Ramiro Román, abogado de la familia Gabela Ochoa, de Patricia Ochoa. La señora Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, solicitó en una reunión hace pocos días con el fiscal general encargado Paul Pérez, quien la recibió la tarde del viernes 18 de mayo junto con su abogado el doctor Román. A su salida se mostraron satisfechos. Cita Ecuavisa: por lo menos la Fiscalía General en manos del doctor Pérez Reina ha recibido a la familia Gabela y a su abogado. No había pasado eso antes, nos habían cerrado las puertas de la Fiscalía General. En esta ocasión vemos que no es así, indicó Ramiro Román. Bajo un tema central, doctor Román, buenos días, bienvenido. Pide a fiscal investigar el destino del informe. De hecho, nosotros en la revista digital Plan B sacamos una historia basados en un informe de Contraloría que se llama Así se esfumó el informe del caso Gabela. ¿Se esfumó este informe, doctor Ramiro? ¿Por qué lo estamos buscando? Bien, primero, gracias por realmente la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí con una persona muy profesional como eres tú. Mira, un saludo a todos los... Gracias, Ramiro. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas, porque realmente dentro de las alternativas sabemos que hay muchos padres y madres de familia que pasan todos los días lo que hacemos todos, trabajar. Y sigamos trabajando por este Ecuador que nos han asaltado, se nos han llevado todos los recursos. Y dentro de los casos realmente de corrupción está 3 frentes que se opuso al general Jorge Gabela. El primero, la compra de los helicópteros DRUF, que se han caído 4 de los 7 que compraron. Ahora ya no operan, pese a que ha habido terremotos y han sido helicópteros adquiridos o eran helicópteros adquiridos para rescate e intervención directa en rescate. Y en segundo lugar, en el tema de la frontera norte. Tenían que hacer muchas cosas, pero no tenemos DRUF, así de sencillo. Segundo, la compra de los chiitas, los aviones a Sudáfrica. Eso se opuso al general Gabela. Y hace 2 meses, de lo que tengo entendido, el último se cayó en Guayaquil. Se terminó la vida operativa en el 2016. Estamos en el 2018. En todo caso, eso también se opuso al general Gabela. Y tercero, la compra de los radares chinos, que nunca operaron. Por eso aterrizaban avionetas. Se dice que incluso con droga, etcétera, en carreteras. Y por obvias razones, sin radares no hay control. Y eso es lo que estamos viendo también hoy. Aparte de la seguridad, está siendo muy afectado porque no tenemos radares conectados o nunca se pudieron conectar. A China, eso se los compró a China. Pero bien, vamos adelante. Dentro de la pregunta es muy claro. Primero habíamos conversado con el señor Contralor Pablo Seri, quien nos ha ofrecido. Se pasaron las 48 horas y seguimos esperando. Como nunca nos contestó, y realmente reconozco, nos dio hasta el teléfono personal, he llamado varias veces, tengo entendido que doña Patricia le llamó, le dijo que no quería hablar con ella, sino conmigo. Bueno, quieren hablar conmigo, pero no me contestan. Ahora ya no creo que pasa eso. En todo caso, la parte fundamental fue que tomamos la decisión con doña Patricia y con Iván, que es el hermano del general, presentar una petición, porque yo creo que tiene que quedar todo claro. En los casos de lesa humanidad, yo lo que creo que hemos aprendido desde el tema Restrepo para acá. No olvidemos, Ramiro Román fue abogado de la familia Restrepo en la lucha por descubrir qué pasó con los chicos Restrepo. Pero en todo caso, la parte fundamental es de que todo tiene que quedar constancia. Hemos enviado una comunicación justamente con 17 de mayo al Contralor Carlos, lo tengo Carlos Pollo en la cabeza porque ya voy a hablar de él. ¿Por qué se escondieron o se callan nombres, etcétera?
Pero en el fondo, el doctor Pablo Celi nos había ofrecido entregar copia del anexo 1 del informe sobre los DRUF, que nunca nos entregó el comité interinstitucional, que lo conformó el presidente Correa, y la segunda parte realmente sobre los productos, porque se hizo, de lo que tenemos entendido, se hizo auditoría de los productos que entregó el perito Mesa Miela. Roberto Mesa Miela fue contratado, recordémoslo, por el Ministerio de Justicia, básicamente el ministerio que formaba parte de un comité interinstitucional que creó el expresidente Correa para investigar precisamente el asesinato del general Gabela a instancias de su familia, y entregó un informe que se dividió en productos. A eso se refiere el general Román, le iba a decir, el doctor Ramiro Román. A eso no digo que no, ni Dios quiera. Bueno, hay cada uno. El doctor Román, en el sentido de los productos, se denominan así. Entonces, el tema central es que se entregó un producto, se entregaron el segundo producto, y el tercer producto, que era llamado el informe final, es el que está desaparecido, básicamente. Por supuesto. En todo caso, no aparecen los dos productos, no nos ha entregado el Contralor. Ya. Creemos nosotros de que esta petición tiene que ser contestada. En el derecho de petición que tenemos, constitucional del 66 de la Constitución, hemos solicitado ese planteamiento, y queremos justamente de que dentro del 28 de la Ley de Modernización también tiene tiempo el Contralor Celi para que nos entregue la documentación respectiva. Que lo haga ahora por escrito. Ya no queremos reuniones con él, ya queremos que nos entreguen por escrito las cosas. Todo tiene que ser objetivamente tratado. La segunda parte, la cita con el señor fiscal general, realmente fue, primero nos recibió. Que era como, increíble. Como llegar al cielo. Nunca había sido recibida la familia Gabela por los fiscales de este país. Lo que pasa es que el señor Galo Chiriboga, cuando fue fiscal en Guayaquil, porque ni siquiera fue en la Fiscalía General, pretendió decir que atendía a doña Patricia, porque ella vive en Guayaquil, y estuvo ella allá. Cuando le presentó alguna documentación, lo que hizo el señor Chiriboga fue lanzar los papeles y terminar las cosas. Es decir, nunca dialogó, nunca conversó, nunca explicó nada de lo que había recibido la Fiscalía del Comité Interministerial. ¿Qué significa esto? Primero, si el Ministerio de Justicia fue el que encabezaba ese comité, y los ministros de Justicia, Johanna Pesantes, ¿dónde está? De secretaria jurídica de la presidencia actualmente. La señora Lady Zúñiga, que terminó entregando una copia de un informe que el perito dice que no es el que firmó. Eso es lo importante entender. Es decir, aquí hay documentos sin firma de perito, aquí hay documentos que no están entregándose por las autoridades. Entonces siempre la pregunta es esta: si no hay los documentos y si son públicos, porque los intervienen las personas que son funcionarios de Estado, estamos hablando del caso de un delito, se está cometiendo un acto de omisión, por supuesto. Entonces yo siempre creo que la petición que hicimos al doctor Edwin Pérez Reina, que es actual fiscal encargado, realmente lo hicimos también con doña Patricia e Iván Guerrero, hermano del general. En todo caso, él nos planteó ingresar en la Comisión de la Verdad, que es un planteamiento que siempre lo hemos hecho. Es un caso de lesa humanidad, cuando intervienen funcionarios, empleados del Estado. Ya los casos de lesa humanidad en el Ecuador se han establecido claramente. El Estado ecuatoriano ha aceptado que hay delito de Estado. Y eso es clarísimo desde el caso Restrepo y de Consuelo Benavides. Pero en este caso del general Gabela, todavía la versión oficial es que fue un crimen por delincuencia común. Así se decía en el caso Restrepo. Yo recuerdo que hasta los ministros de la Corte Suprema de Justicia, después presidentes, que incluso nos insultaban, nos sacaban de las reuniones, decían a los policías: saquen a este doctor, saquen a estos señores. Claro, por obvias razones, no querían dar explicaciones como estamos pasando hoy. Es decir, se ha repetido en el caso Gabela lo que ha pasado ya hace 30 años. Hace 25 años, sucesivamente. Una práctica, una cultura de impunidad, de querer tapar las cosas. El poder es poder. El poder, yo he aprendido en la lucha,
todos los días, y felicito a los compañeros guaraní que estuvieron acá, realmente que sigan luchando, porque tienen que ser una lucha frontal, y así tiene que ser. La lucha de derechos humanos no es una lucha callada, no es una lucha que no tiene que ir a las calles, a las protestas. Yo no vengo a estar invitando a nadie que haga subvierte el orden, porque van a decir, el doctor Román hay que ponerlo en la cárcel y hay que investigarlo. Creo que el fiscal general no está en esas actitudes. ¿Cuál es la con Carlos Baqui, con Galo Chiriboga, así pasaban. Ya. Usted intervenía lo hacía en un canal de televisión o lo que sea, y vemos que eran los juicios a diario. Pero sí creo yo que la expresión de libertad de los ecuatorianos está en luchar por nuestros derechos. Y el caso Gabela va, primero, el derecho a la vida. Es un derecho humano, pues. El derecho a tener justicia es un derecho humano. El derecho a tener verdad es un derecho humano. Y tiene que necesariamente seguir haciendo la familia lo que debe entender. Primero, posiciones directas. No solo estar encerrado en cuatro paredes. Las autoridades te encuentras en cuatro paredes, te brindan un cafecito y se acaba el problema. ¿Qué pasará después? Yo lo que quiero ver es, se estableció ese momento a la doctora Juma. La doctora Juma es responsable de los casos justamente de la Comisión de la Verdad, tengo entendido que está encabezando. La Fiscalía. En la Fiscalía, y ella es la que tiene que continuar esta parte. Eso fue pedido por el doctor Pérez Reina, justamente en la reunión. Estuvo la doctora allí, vamos justamente, porque eso es lo que yo me comprometí, voy a llevarle todas las peticiones hechas por la familia al doctor Chiriboga y al doctor Carlos Vaca. Porque la familia sí ha pedido que, primero, intervengan y siga la investigación. El informe fue entregado ya hace casi 2 años. ¿Y de qué hablamos? No ha habido un movimiento en la Fiscalía. ¿Quieren que presentes denuncia a la familia? Primero hagan las averiguaciones de lo que comenzó el expresidente Correa, pues. El expresidente Correa, aparte de maltratar a doña Patricia de Gabela, cuando llegó a la sesión en la presidencia, le dijo, siéntese donde le dé la gana, porque así actuaba. Y la señora Patricia dijo, bueno, aquí me da la gana, me siento. Aquí al lado, en su puesto. Aquí me siento, y ahora sí, presidente, quiero decirle que toda la documentación que existe. Después le sigue un juicio a doña Patricia, porque aparece una grabación del general Jorge Gabela con uno de inteligencia. Un coronel de inteligencia. Vargas, sí. Vargas, por supuesto. Y dentro de eso, ¿qué es lo que sucede? Es que comienza a hablar el presidente Rafael Correa y le dice, José, ¿por qué no me has dicho? Esto es terrible, hay que investigar, abran las computadoras de la FAE. Comienza así. Eso lo puede decir a doña Patricia. ¿Pero a cuál José le dice? Estaba el señor José Serrano. Al ministro, entonces ministro del Interior. Por obvias razones, tengo entendido, y que siempre estuvo al lado en ciertos momentos. En todo caso, la parte fundamental es... ¿Y le siguen un juicio por qué? Le siguen un juicio porque dicen que aparece la grabación en manos de doña Patricia, y le siguen en Guayaquil. ¿Y quién le entregó a doña Patricia esa información? Fue el Ministerio de Justicia. Es decir, a través de los... ¿Y cuál es la acusación? La acusación es de que ella tenía una grabación que no debía haber tenido nunca. Pero el Ministerio de Justicia le entrega, pues. Le entrega directamente en Guayaquil. Entonces, hay cosas que van disfrazando, que quieren callar, porque los juicios penales se han convertido en padres y madres en este país. Y vea, yo entiendo derecho penal y seguiré estudiando derecho penal. Pero lo único que yo entiendo también es que el derecho penal no soluciona todo. Pero sí soluciona la lucha de derechos humanos cuando dentro de esto tenemos que ya no hay delito común. ¿Por qué no hay delito común? Porque hay 3 productos. Informes. Bueno, los productos, dice el perito, 3 informes. Si el contador dice que no le han entregado del Ministerio de Justicia 3 productos, hay que preguntar dónde están los 3 productos. Porque sí pagaron por los 3 productos. Claro. Que lo importante es eso. Porque si habían 3 productos, pagaron por los 3 productos. Si pagan por 2, tienen que aparecer 2. Pero si pagan por 3, entonces aparezcan los 3. Porque si no habría peculado, porque habría un pago indebido en una parte determinada, pues, de todo lo que ha pasado. Entonces, yo creo sinceramente que las actas de entrega y recepción tienen que cumplirse, y se cumplieron porque se firmó por funcionarios del Ministerio de Justicia, el hermano del actual
justamente defensor público, el doctor Pazmiño, fue uno de los que firmó el acta de entrega y recepción, y la doctora Jaramillo, por el Ministerio de Justicia, con el perito Mesa. Claro que tengo entendido que fue amenazado por el señor Chiriboga, como fiscal general. El perito Mesa. Que iba a que lo ponía en la cárcel, vas a ver lo que te pasa. Y el perito se fue en un avión sin maleta, sin nada, y salió del país. Después dijo que el único país que lo habían amenazado y le habían pedido que quite hojas de los informes o que desaparezca hojas de los informes, pedido que lo hizo la señora Espinosa, dicho por el perito. Internacionalmente, el perito Roberto Mesa ha dicho que las 35 hojas que le pidieron que no estén en el informe que él presentaba, era de la señora Espinosa, por favor. María Fernanda Espinosa, que era ministra de Defensa en ese momento. Entonces, en ese momento era ministra de Defensa. Entonces, yo quiero dejar claro una cosa. Y yo siempre haré una petición a los presidentes que están en los momentos. Así como algún momento yo le hice una petición al doctor Rodrigo Borja, que realmente es maestro de la Universidad Central, estuvo de presidente, y tantos otros. Bueno, el arquitecto Cito Durán, él nos cercó la plaza y más nos daban palo que otra cosa, no nos daban capacidad de diálogo. Pero sí tenemos justamente al presidente Lenín Moreno pedirle, primero, que revise bien con quién está al lado, porque eran ministros de defensa que toparon el caso del general Jorge Gabela. El señor Navas ya se fue. Estaba también en el comité interinstitucional. El señor Serrano en el comité interinstitucional. ¿Quién le pasaba? El señor Fuentes. El viceministro también. Diego Fuentes, sí. Por supuesto. El señor Cordero, Fernando Cordero, que fue el presidente de la Asamblea cuando el general Jorge Gabela fue a la comisión de fiscalización que presidía la señora Silvia Salgado y cuyo secretario es el señor Juan Pablo Pozo. Así que aquí no pueden esconderse ni hablar de elecciones ni nada. En el caso Gabela han estado estas personas. Lo que pasa es que ha habido reciclajes y toda la vida han estado ahí. La doctora Johanna Pesantes fue ministra. Está al lado del presidente Lenín Moreno. Estamos hablando también de la señora Espinosa, sí, de canciller. Entonces, si nosotros vamos viendo el señor Carvajal, que ya se fue, que han sido ministros de gobierno en las adquisiciones de los DRUP, todo el tratamiento del contrato, quien hizo la terminación unilateral de los contratos de los DRUP fue el señor Fernando Cordero. Hay que preguntar cuánto perdió el Estado ecuatoriano en la terminación unilateral de los contratos, así como hicieron en el caso del señor Fabricio Correa, el presidente Rafael Correa, para tratar de enjuiciar por perjurio a los veedores, que también defiendo, a Pablo Chambers y otros, a Gerardo Portillo, etc. Entonces, en este país realmente han pasado muchas cosas, y pasan muchas cosas. Pero si nosotros no tenemos la capacidad de transparentar las cosas, lo que pasa es de que creo que cuando se va a un asunto de que el Estado ecuatoriano ha pretendido, especialmente por la señora Lady Zúñiga, aparecer informes, copias, tiene una foja y aparece públicamente diciendo, esta es la foja, y el perito dice, esa no es la foja, porque la foja es otra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De adulteración de documentos? Estamos con el doctor Ramiro Román, cuando son las 8 de la mañana con 24 minutos. Doctor Román, ¿pero qué pasa con el perito? El perito, leí una entrevista que le hizo El Comercio donde dice, necesito garantías para volver a... Obviamente, aquí usted lo revela que ha sido amenazado por el entonces fiscal Galo Chiriboga. Es su denuncia. El tema es, el perito debe tener una copia de lo que entregó. Debe tener un recibido. ¿Por qué no viene y lo entrega? O sea, ¿por qué estar... Digamos, está bien que aparezca en manos del Estado, y que los ministros responsables, en este caso la entonces doctora Lady Zúñiga o la doctora Pesantes, o quienes hayan recibido este informe y que aparentemente lo ocultaron o lo desaparecieron, respondan. Pero el perito debe tener la copia. ¿Por qué no se lo trae con todas las garantías? Señor perito, siéntese aquí, traiga la copia y aquí están los responsables. Yo quisiera preguntar al presidente de la República qué garantías le dan al perito. Ajá. Él ha ofrecido a doña Patricia de que va a hablar y buscar la alternativa que venga el perito.
Yo creo que tiene que hacérselo así. Yo creo que hay que establecer y saber uno qué defiende. Porque realmente lo que sí tenemos que hacer los abogados es objetivamente ver todas las cosas. Aquí aparece un acta de entrega y recepción firmada, que es un documento público, y eso existe. Eso sí existe. Aparecen 3 productos, existe. Aparece pago de 3 productos, sí existe. Eso sí tiene la Contraloría. Dice que hay ciertas actas, el Contralor nos dijo en forma oral, y no puede negarlo. El doctor Pablo Celi nos dijo en la reunión a doña Patricia, a Iván y a mí, de que actas no le habían enviado del Ministerio de Justicia. No sé por qué dirá que no le han enviado, tal vez sabe que hay actas. Pero si no han enviado actas, tienen que enviar toda la documentación. La Contraloría tiene que intervenir con toda la documentación desde el Ministerio de Justicia y desde todo lo que se hizo en el Comité Interministerial. O interinstitucional. ¿Qué pasa en el fondo? Que nunca el presidente Rafael Correa entregó el producto o entregó a la familia lo que él dijo en el decreto. Ya. Él nunca hizo lo que él dispuso en el decreto. El decreto se puede dejar de hacer así como quitaron la seguridad, fue por un decreto. ¿Qué tiene que hacerse ahora? Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. El presidente Lenín Moreno puede decir, el decreto fulano de tal, lo deje de existir y yo planteo mi punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista? Hablar con el perito, traerlo al perito y darle las garantías, por supuesto. Ahora, ¿ese informe o tercer producto puede también estar en la Fiscalía General? Todos los documentos pueden estar en todas las instituciones, pero sí, desde mi punto de vista, tuvo que ver el Comité Interinstitucional, que siempre dijo que investigaba el asesinato del general Jorge Gabela. Siempre tuvieron una alternativa, hicieron un juicio en Guayaquil, estableciendo incluso hasta recursos de casación sobre la gente que había intervenido en forma directa, diciendo que era delito común. En aquel entonces ya el señor Vera Rata, creo que es, ya salió diciendo como funcionario... Alfredo Vera, sí. Salió diciendo que sí, y el señor Serrano dijo que era sicariato. ¿De qué hablamos entonces si hay sicariatos y todo lo demás? Lo que yo quiero dejar claro es esto, que el contralor Carlos Polit, todo ese tema, pues decía que lo tenía en la cabeza. Sí. El ex contralor Carlos Polit no solamente tiene que venir a explicar todo lo que ha pasado en Odebrecht y otras empresas, lo que tiene que venir a explicar es por qué en los anexos de los informes de los DRUP desaparecen nombres de generales de la FAE. Ya. Que materializaron el contrato de los DRUP. Aparece un general Espinosa. Materializa el contrato de los DRUP y resulta que no aparece en el informe, en la lista de personas. De la Contraloría. De la Contraloría. Y los otros comandantes también, supongo, Borges, Barreiro, ¿tienen que ver con eso? Aparecen varios generales, incluido el general Jorge Gabela. No aparecen los que hacen las cosas. Entonces, hay que preguntarle al señor Polit, ¿por qué desaparecen nombres? Porque la Contraloría no puede desaparecer documentación, menos nombres. Porque ahí estamos hablando claramente de toda una historia del caso. Y qué es lo que tenemos que seguir haciendo una investigación. Pero tenemos que también ser claros en algo. Yo creo que los medios de comunicación, yo siempre les agradeceré por la lucha en derechos humanos que ayudan a hacer. El caso Gabela realmente lo han ayudado en forma muy frontal y gracias también a ti, Carlos. Yo quiero dejarte un agradecimiento personal, pero quiero también decirte algo que es muy importante. Por lo menos ahora parece que ya no le están persiguiendo a doña Patricia ni a la familia tanto. No digo tanto, porque no deja de haber informaciones de qué es lo que hace cada persona de la familia. Realmente era terrible con vehículos, incluso que aparecían que eran Hyundai. Hay unos de los que se llamaban 3/4, o no sé cómo los llamen ahora, en las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero aparecían con ciertos gente bastante complicada de presencia, hablemoslos así. Pero esas cosas no puede pasar a la familia cuando lucha por descubrir una verdad de un asesinato, ¿no? Finalmente, doctor Ramiro Román, abogado de la familia Gabela Ochoa, en la teoría del caso, usted manejan,
hay pruebas, evidencias para demostrar que el general Gabela o el asesinato del general Gabela no fue delincuencia común. Por supuesto. ¿Por qué no hay delincuencia común? Primero, porque hubo tercer producto. Ya. El perito Mesa, que lo trajeron contratado y le pagaron para que investigue, dice eso. El perito es... El informe, clave. El informe es muy importante. Y por eso nosotros siempre buscamos que nos entreguen lo que deben entregar. Segundo, cuando tenemos actos de trabajo o de labores del general Jorge Gabela en el tercer producto, realmente se descarta delincuencia común. Es decir, la delincuencia común no existió, pese a que a alias Francis le quitaron la vida en Sauce 6, en Guayaquil, 2 años después de que asesinaron al general Jorge Gabela. Y no era derecho, era zurdo. Alias Francis era la persona que supuestamente disparó contra el general Gabela. Y la fiscalía en su tiempo ni siquiera lo tuvo mayormente preso. No lo tuvo preso, salió libre. Salió libre. Y después lo asesinan. Por supuesto. 2 años después lo matan. Hay una confrontación. Y justo en diciembre, como diciendo 2 años del homenaje al general Gabela, que ya falleció, porque fue el atentado del general Gabela en diciembre del 2010. 2 años después dan un toque al tema. Muere el supuesto principal implicado material del asesinato. Y en el fondo... ¿Y la policía investigó ese asesinato? ¿O lo descartó por ser un ajuste de cuentas, como se solía hacer? Bueno, hasta ahora tenemos que seguir buscando otra documentación que debe tener la Fiscalía y debe aparecer la documentación. Esos son otros documentos. Lo que pasa es que yo no puedo... A ver, quiero dejar una cosa muy, muy importante. Yo no puedo anticipar defensas, comprenderás, pero tú me haces una pregunta directa y yo solamente te contesto en forma directa. No hay delincuencia común en el caso del asesinato del general Jorge Gabela. Está totalmente deslindado de delincuencia común y está deslindado del delito común. Por consiguiente, pasamos a otra fase ya. Y cuando hay funcionarios y empleados del Estado, no solo por actos de acción se cometen los delitos, se cometen por omisiones. Los actos de omisión llevan a las autoridades a estar dentro de los delitos de lesa humanidad también. Entonces, todo este tipo de cosas que está pasando la familia, que nosotros queremos dejar constancia en esto, porque el caso no se ha ido internacionalmente. Nosotros creemos que el caso del general Gabela tiene que ser de mucha importancia, porque es un ejemplo más de la lucha de derechos humanos en este país. No puede ser posible que un comandante general de una fuerza, tenía algún poder, pues me imagino que el general, siendo comandante general de una fuerza aérea, tenía poder, pues. No tuvieron reparo de asesinarlo, solo por oponerse a la corrupción. Es decir, en el Ecuador la corrupción ha sido un problema. Es decir, todo el que enfrenta la corrupción tiene que estar cuidándose. Quiero hablar de mafias, quiero hablar de quién. Aquí estaban comprando armas, pues. Eso es lo que pasó con el general Gabela. Fue amenazado por el general Borges el día de la comparecencia a la Asamblea, cuando fue justamente a la Comisión de Fiscalización y ha dicho quiénes eran los que presidían, secretarios, y quién estaba de presidente de la Asamblea. Ese día fue asesinado y fue público, amenazado. Y fue público justamente aquello. Yo le agradezco a Félix Narváez que ese día estuvo allí y pudo firmar en Ecuavisa aquel acto. Gracias a Ramiro Román por estar con nosotros y darnos una relación muy, muy detallada de cómo está la situación del asesinato del señor general Jorge Gabela, ex comandante general de la Fuerza Aérea, el primer comandante de la Fuerza Aérea que ocupó ese cargo durante los 2 primeros años del gobierno del presidente Rafael Correa y que fuera asesinado en el 2010, en diciembre del 2010. Todavía se espera justicia, todavía se espera esclarecer estos hechos y lo que estamos hablando es porque hay el ocultamiento, en realidad hay que decirlo así, de evidencias documentales respecto a este asesinato. Muchas gracias al doctor Ramiro Román por estar con nosotros. Volvemos luego de un corte. Decían que si me emborrachaba, serían mis amigos.
Decían que si me emborrachaba, serían mis amigos. Mentían. Descubre la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. Hija. Escúchame. Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. Mentían. Descubre la verdad de la heroína. Vidasindrogas.org. Esto sí es vida. Decían que la marihuana no te lleva a drogas más fuertes. Mentían. Descubre la verdad de la marihuana. Vidasindrogas.org. Decían que con Metan pasaría mis exámenes. Decían que el ácido me ayudaría a olvidar mis problemas. Hay un universo aparte dentro de nosotros. Mátalo. Yo no lo mato. La realidad es la prisión de la mente. Y al morir, agujeros negros de nuestra mente se abren y tenemos que salir de la locura infinita. Decían que el LSD me ayudaría a olvidar mis problemas. Mentían. Descubre la verdad del LSD. Vidasindrogas.org. Decían que la primera dosis no me atraparía. Decían que la primera dosis no me atraparía. 8 de la mañana con 38 minutos aquí en la señal en vivo de Radio Sucesos. Gracias por continuar con su muy cordialísima atención. Estamos ya entrando a la parte final de este set, de esta set de entrevistas para todos ustedes de temas que son muy importantes para el país. Estamos dando la bienvenida a Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Hace ya su entrada, está aquí frente a nosotros. Los que están en televisión pueden verlo este momento. Nada más una pequeña lectura, Nicolás, si me permites, de una noticia que considero que debe ser leída. Familiares de periodistas asesinados confían en el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los familiares del equipo periodístico ecuatoriano secuestrado y posteriormente asesinado en la frontera con Colombia ponen todas sus esperanzas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se transparente en su totalidad la información sobre el caso. Después de una visita a Bogotá en la que se entrevistaron con el presidente Juan Manuel Santos, los comités están en espera de la que CIDH intervenga tanto en Ecuador como en Colombia y ayude a dilucidar la información, manifestó en una rueda de prensa Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo asesinado Paul Rivas. Rivas se mostró hoy confiado en que el presidente Santos vaya a colaborar
en esta etapa de intransparencia, después de varias semanas en las cuales los familiares se quejaron de los gobiernos ecuatoriano y colombiano. Mañana estará aquí con nosotros Ricardo Rivas para profundizar sobre esta visita y la situación todavía pendiente, la repatriación de los cadáveres, de la entrega de los cuerpos que no han sido ni encontrados y tampoco devueltos al seno de sus familias. Nicolás Reyes, explícanos por favor en primera instancia qué es el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. ¿Qué significa intergeneracional o igualdad intergeneracional? Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Juan Carlos. Qué gusto, la verdad, estar aquí en tu espacio. Un saludo cordial acá también a todos los que hacen Radio Sucesos y bueno, sobre todo a las personas que nos escuchan. En primer lugar, quizás comentarles cuáles son las atribuciones de los consejos para la igualdad. Estas son unas instancias de carácter constitucional. En la Constitución del año 2008 se coloca estas instancias con unas facultades muy importantes que es básicamente el tema de la formulación de política pública, la transversalización, la observancia, el seguimiento y la evaluación. ¿Qué quiere decir con esto? Básicamente nosotros desde los Consejos para la Igualdad aportamos en la construcción cada 4 años de los planes de desarrollo y hacemos seguimiento también a las agendas internacionales, por ejemplo a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, a las agendas también para la igualdad que consisten en poner metas específicas por los grupos que han sido históricamente excluidos en el país. En nuestro caso, el antecedente del Consejo para la Igualdad Intergeneracional es el Consejo de la Niñez y la Adolescencia. Recordemos que este fue un consejo muy importante para colocar los temas de niñez en la agenda pública y básicamente lo que se logró con ese consejo es transversalizar tanto en el Estado central como en los gobiernos autónomos los temas de niñez. Con la Constitución del 2008 básicamente se dice que este consejo tiene que también tener atribuciones en lo que es juventud y adultos mayores, que también son básicamente grupos etarios muy importantes para el país y tener metas específicas como país con estos grupos. Perfecto, y en este caso, ¿cuál es la acción concreta? Estamos hablando del tema de uno de los ejes que maneja el consejo y es el trabajo infantil, ¿no es cierto? Sí. En el Estado, política pública para la protección de los niños, niñas y adolescentes, que es el término correcto, técnico, como se debe de referir a el tema de la infancia en el Ecuador. ¿Cuáles son los puntos ahí, Nicolás? Exactamente. Recordemos que nosotros venimos de una tradición no de política social, sino una tradición de beneficencia. Desde la propia construcción de la República del Ecuador, se tenía, digamos, básicamente en manos de la iglesia o en manos de las juntas de beneficencia lo que era el tema de la política social. Entonces se hacía el tema de orfanatos, se hacía el tema, digamos, de la política marginal de beneficencia. Con el transcurrir del tiempo, digamos, y sobre todo con lo que se fue colocando con mucha fuerza, yo te diría en la última década del siglo pasado, en los años 90 con mucha fuerza de la mano con los movimientos sociales y los movimientos de niñez, se cambia justamente a un tema de visión de derechos, es decir, ya el niño no es visto como el menor tutelado, ¿sí? Que jurídicamente así se lo veía, el menor de edad tutelado, sino como un sujeto de derechos. Esto significó en el país un cambio muy fuerte a nivel dogmático y a nivel epistemológico para entender la niñez. Es decir, los niños ya no son objetos de tutelaje, sino son sujetos de derechos. Ese es el primer cambio. Es un cambio cualitativo, ¿no? Fundamental. Sí. Entonces, desde esas épocas, desde los años 90, ¿no es cierto?, el país suscribe una serie de acuerdos internacionales, la Convención por los Derechos de los Niños, luego en el 2003 el Código de la Niñez y la Adolescencia, que fue un hito muy importante para el país, 2008 la Constitución, en donde también se establecen derechos específicos, y efectivamente el tema del trabajo infantil se lo empieza también a discutir con mucha fuerza, porque las sociedades latinoamericanas, por sus propios modelos de desarrollo que han sido modelos muy inequitativos para muchos sectores de la sociedad, lo que generaron es grandes brechas sociales y en ese sentido también que grandes poblaciones de niños, niñas y adolescentes estén trabajando acá en el país, en bananeras, por ejemplo, trabajando también en el sector cacaotero, trabajando en fábricas, trabajando, digamos, en los sectores agroexportadores, en el sector ganadero. Según datos que me pasa la muy eficaz Vanessa Zurita, del respecto al tema, decía que
El 8,56% de niñas y niños y adolescentes trabaja en el Ecuador, según la encuesta del 2012. En el área rural es el 15% de niños y niñas, y en el área urbana el 4%. Es decir, este es un tema cultural, básicamente, el área rural, donde los niños, niñas y adolescentes les hacen trabajar desde chiquiticos, básicamente. Sí, bueno, esto, como te decía, venimos de una tradición del país de mucha exclusión. Y efectivamente los datos de ahora nos muestran el 8% de niños, niñas y adolescentes trabajando. Esto realmente puede parecer una cifra más, pero realmente ese 8%, o sea, representa más de 300,000 niños que están trabajando en el país. Y efectivamente esto implica que tienen unos niveles, ¿no es cierto?, de vulneración de derechos muy grandes. Muchos de estos niños no estudian, muchos de estos niños están expuestos a peligros químicos, a peligros, digamos, a peligros propios de la actividad, y efectivamente, ¿no es cierto?, eso hace que como sociedad debamos responder y reaccionar. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué la diferencia entre lo urbano y lo rural? Sí. Efectivamente también vemos que en el país, ¿no es cierto?, también el tema de la pobreza se ha concentrado mucho también en los sectores rurales. Todavía vemos que, por ejemplo, en el país hay una incidencia de 7 veces más que un niño de los sectores indígenas sea trabajador que un niño mestizo, es decir, también hay unas diferencias étnicas muy fuertes. Ahí te quiero preguntar una cosa. Claro. Cuando hablamos de trabajo infantil, ¿desde qué edad trabajan los niños? O los ponen a trabajar, básicamente, porque no es que ellos quieren ir a trabajar, sino que los ponen a trabajar. ¿Desde qué edad hasta qué edad más o menos se considera ilegal y fuera del tema de derechos humanos al trabajo infantil? Bueno, en realidad los acontecimientos son sorprendentes, ¿no? A veces hay, digamos, incluso ha habido casos de alquilar niños, por ejemplo, para niños pequeños, digamos, incluso de meses de haber nacido, alquilarlos para que distintos grupos, personas puedan obtener beneficios en la calle. Hemos visto todos, por ejemplo, personas que están con niños, niñas que están enfermos y están en el sol durante muchísimas horas, niños a veces de menos de un año. Entonces, te diría que el trabajo infantil a veces es incluso desde meses de nacidos que les utilizan para justamente obtener beneficios, y esto también está muy ligado a la trata de personas. Efectivamente, en la Constitución de la República del Ecuador se establece que el trabajo infantil está prohibido por debajo de los 15 años, ¿no? Sí. Es decir, y a partir de los 15 años, siempre y cuando tenga, ¿no es cierto?, un tema de el aval de los representantes de los padres y madres de familia, y siempre y cuando ese trabajo no implique ningún tema riesgoso para el adolescente. Eso está en la Constitución. A partir, digamos, la nota conceptual que nosotros tenemos desde el Consejo para la Igualdad, nosotros siempre decimos que lo ideal es que la etapa productiva siempre sea a partir de los 18 años, a partir de que una persona ya puede estar en las capacidades físicas, en las capacidades incluso emocionales de hacer un trabajo productivo, y que esto no vulnere su tiempo para el desarrollo de la educación, para el desarrollo del tiempo libre. Estamos con Nicolás Reyes, del Consejo Nacional para Igualdad Intergeneracional. Nicolás es secretario técnico de este consejo. Nicolás, ¿cómo lucha el Estado contra el trabajo infantil? Es decir, porque está bien ponerlo, estamos en papeles, hay políticas públicas, hay documentos escritos. ¿Cómo en territorio, no es cierto, cómo se hace ese control y se evita, o si, esto que me cuentas de que alquilan los niños para hacer... lo vemos en las calles, ¿no es cierto? Sí. No sabemos. Te voy a decir, este tema es muy antiguo en el Ecuador, sobre todo en el área andina. En el 2002 hicimos un reportaje con Marcelo Gijón en el diario Expreso. Un reportaje ganó además el Premio Nacional de Periodismo sobre cómo habitantes de Chimborazo, habitantes rurales indígenas, alquilaban a sus niños para salir a trabajar a Colombia, a Perú, por más o menos una cifra de entre $400 y $1,000 al año. Y estos niños eran llevados a ser explotados, llegaron hasta Venezuela. Sí. Entonces es un tema bastante antiguo, digamos. ¿Cómo se lucha ahora contra eso? Sí.
Bueno, aquí yo siempre digo que en estos análisis y balances que se están haciendo también de los periodos de gobierno, a mí me parece que hay que ser sumamente objetivos, sumamente técnicos. Efectivamente, el trabajo infantil se reduce cuando hay un tema de reducción de desigualdades y de pobreza. Efectivamente, hay un estudio muy interesante de Van der Falconi, actual ministro de Educación, en donde precisamente se ve que cuando existe reducción de la pobreza, ¿no es cierto?, y existe una mayor redistribución de los recursos del Estado hacia la población, efectivamente hay una reducción del trabajo infantil. Recordemos que en los últimos años se logró reducir la pobreza a más de 1 millón de personas, y eso también tuvo una incidencia en la reducción del trabajo infantil. Se redujo alrededor del 14% hasta el 8%. Los planes de desarrollo anteriores siempre se plantearon la meta de erradicar el trabajo infantil, y es una meta que hay que decirlo que no se logró, efectivamente porque todavía hay unos sustentos estructurales que no permiten, digamos, esa mayor redistribución. Cuando vuelve el país a tener dificultades económicas desde el año 2014 por justamente la baja de precios del petróleo, y digamos también porque somos una economía dolarizada, efectivamente también se ve que la cifra de trabajo infantil empieza nuevamente a subir, ¿no? Es decir, hay una relación directa entre las variables de pobreza y trabajo infantil, es indudable. Entonces, te diría, como país, siendo además muy autocríticos como país, frente a los avances, digamos que se pueden mencionar varios. Primero, desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, desde hace algunos años, se tienen programas específicos para trabajar, ¿no es cierto?, con las comunidades que técnicamente se llaman como comunidades expulsoras de trabajo infantil, y que hay momentos del año en donde se intensifica, por ejemplo, Navidad, momentos en donde hay festividades, etcétera. Se trabaja mucho también con las familias para sensibilizar y explicar que el trabajo infantil vulnera los derechos, porque también hay de por medio un tema cultural, como tú lo decías, ¿no? Entonces es muy importante acercarse a las distintas culturas del país y explicar por qué es una vulneración de derechos el tema de el trabajo infantil. El Ministerio de Trabajo también lidera lo que se llama el Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, que es el CONEPTI. Este es un organismo que efectivamente se construyó hace algunos años, precisamente porque en trabajo infantil, si es que no hay intersectorialidad, no se logra atacar las causas estructurales del trabajo infantil. El Ministerio de Educación tiene también atención al rezago educativo, ¿no es cierto? Esto es muy importante también en este tema. Y efectivamente, a nivel de los GAD hay 50 ordenanzas municipales en donde se están relacionadas con enfrentar el tema de trabajo infantil. Precisamente te quería mencionar este tema de los GAD, los gobiernos locales, alcaldías, prefecturas, básicamente alcaldías. ¿Cómo trabajan ellos? Porque, digamos, depende también de los alcaldes y de los consejos cantonales que establezcan estos consejos de igualdad. Y el consejo, además, para la defensa de los niños, etcétera, etcétera. ¿Esto está funcionando? Yo te diría, esto está en una arquitectura inicial. Yo siempre soy muy autocrítico. Me parece que tener 50 ordenanzas en el país sobre trabajo infantil es importante, pero deberíamos tenerlo en absolutamente todos los gobiernos autónomos, y deberían esas ordenanzas ir acompañadas de programas muy específicos, ¿no es cierto?, que permitan atender a esas familias que están en esa situación. Porque las ordenanzas a veces aguantan todo, ¿no? Aguantan, digamos, una ordenanza aguanta todo, pero necesitamos programas específicos. Pero no es entonces ni la cuarta parte de los cantones han entrado en este proceso. Exactamente. Ni la cuarta parte. Y te diría, por ejemplo, en ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca, que uno puede incluso cuando va por la calle, digamos, se moviliza por la ciudad, uno se da cuenta, digamos, los casos inmediatos de trabajo infantil. Me parece que hay ahí una responsabilidad de los GAD. Recordemos que en el COTAD se establece que el 10% debe ser mínimo para el tema de protección social, y eso no se está cumpliendo en la mayoría de casos. Ya mismo vamos a tener unas elecciones seccionales en el 2019 y es muy importante que la población vigile el hecho de que los planes de gobierno se hayan cumplido, ¿no es cierto? Que vigilen efectivamente que los nuevos candidatos coloquen también en sus agendas los temas de protección. Nosotros tenemos acá en el país lo que se conoce como un sistema descentralizado de protección, que se les da muchas atribuciones a los gobiernos autónomos, y los gobiernos autónomos tienen que tener programas específicos de atención para el tema de víctimas de violencia.
Las Naciones Unidas lo que dicen al país es, si bien el país ha avanzado mucho en lo que es inversión social, recordemos que en los últimos años ha habido siquiera 3 veces más de inversión social de lo que había antes, en tema de educación, de salud, etcétera. Lo que se ha logrado es ampliar la cobertura, no se ha logrado todavía ampliar la calidad de esos sistemas y efectivamente en los temas de protección de derechos, pongo un casos de violencia, hemos sido testigos últimamente de femicidios, de infanticidios, de muerte por bullying entre pares, de abuso sexual al interior del sistema educativo, del sistema eclesial, de la iglesia. Es decir, estos temas las Naciones Unidas lo ponen como un gran semáforo en rojo del país. Es decir, los temas de violencia no hemos logrado atacarlos como país y ahí se necesita más recursos, se necesita mayor voluntad política y se necesita mayor capacidad técnica. Un dato que también estaba registrado en la prensa de hoy es que el 80% de los niños en los hogares sufren violencia familiar, digamos, porque todavía creemos que la letra con sangre entra. Sí. Básicamente en eso, y que una buena cachetada resuelve. Incluso hay memes donde hacen oda a la chancleta y a la correa, básicamente eso, ¿no es cierto? Creer que con violencia se educa. Entonces, el tema del trabajo infantil no solo es el tema del trabajo infantil, Nicolás, está asociado, digamos, o vinculado a, primero, niños, ¿en qué grado de vulnerabilidad están estos niños? Vulnerabilidad vital, me refiero, y asociado a otro tipo de riesgos como son el microtráfico, narcotráfico, trata de personas, violencia mismo, urbana, rural, etcétera, etcétera. ¿Cómo se mueve este fenómeno en ese sentido? Bueno, como tú bien lo dices, este fenómeno está totalmente relacionado con otros tipos gravísimos, ¿no es cierto? El primero te diría el tema de la trata y tráfico de personas. Efectivamente, un niño o niña que está en un sitio, en una calle, que no está vigilado por sus padres, por sus madres, por su familia cercana, está expuesto a muchísimos casos, ¿no? Te diría desde temas de atropellamientos acá en las ciudades, desde temas de, obviamente, drogas, el tema también de que se los lleven a otros lugares para explotarlos de muchas maneras. Entonces, efectivamente, lo que nosotros como sociedad tenemos que reconocer es que no existe trabajo infantil, digamos, leve. Es decir, cualquier tema de trabajo infantil es una vulneración gravísima a los derechos de los niños y esos niños están expuestos incluso a la muerte, efectivamente. Entonces, este sí es un tema de dimensión real que tenemos que verlo. Te diría otros elementos muy importantes que hay que hacer, y el día de ayer justo tuvimos un evento en CIESPAL para tratar este tema. Invitamos tanto al Ejecutivo como a organizaciones sociales y ONGs que, digamos, tengan también una lectura crítica de lo que está pasando, y efectivamente se ve con mucha claridad que se necesita también despertar lo que ha sido y fue en momentos anteriores las visitas que pueda hacer el Ministerio de Trabajo a las distintas empresas en el país. Es decir, visitar bananeras, visitar empresas fabriles, visitar, digamos, florícolas, y efectivamente ver si es que justamente hay trabajo infantil o no, y si es que hay sancionar con todo el peso de la ley a esas empresas que están utilizando el trabajo infantil como mano de obra barata. Hay un tema adicional y finalmente, Nicolás Reyes, es el tema migratorio. ¿Cómo está impactando la entrada de muchos ciudadanos de Venezuela, del Perú, por el sur, etcétera, en el tema del trabajo infantil? ¿Hay alguna incidencia? ¿Se está viendo algún fenómeno al respecto? Sí, efectivamente, Latinoamérica está viviendo un fenómeno migratorio, digamos, bastante particular, que no se lo había vivido hace mucho tiempo. Sobre todo ahorita población que viene de Venezuela, ¿no es cierto? Ahorita por las elecciones en Venezuela el flujo migratorio en la frontera norte se incrementó muchísimo. Algunos días se hablaba de 5,000 personas que estaban entrando cada día, ¿no es cierto? Y como lo pudimos ver en la prensa también existió ahí aglomeración de personas. Eso se lo está tratando a nivel de un COE cantonal, ¿no es cierto?, allá en Tulcán, y efectivamente se está dando también respuesta a este tema. Pero efectivamente, digamos, la población venezolana, ¿no es cierto?, tiene una ruta que entran, ¿no es cierto?, por frontera norte, salen, ¿no es cierto?, por la frontera sur y se dirigen sobre todo a países como Perú y a países como Chile, en donde se está radicando la mayor parte de la población venezolana. Efectivamente acá se habla de una cifra que entre el 10 y el 15% de las personas que entran se quedan en territorio nacional.
es todavía, digamos, es un territorio de paso, pero digamos, cada vez se han ido teniendo asentamientos de población de personas venezolanas cada vez mayores en el país. Efectivamente, esto implica unos cambios sociales importantes, ¿no? Un país en donde recibe poblaciones de los países vecinos, de los países latinoamericanos, siempre tiene cambios culturales importantes. Entonces ahí efectivamente lo que es muy importante es que desde el Estado, ¿no es cierto?, se establezcan también políticas, primero de un fuerte, lo que es la inclusión social, ¿no es cierto? Este tipo de cosas a veces despiertan temas muy nefastos para un país como es la xenofobia, ¿no es cierto? Nos pasó en algún momento lo mismo con los hermanos colombianos, se despierta mucha xenofobia y eso es un tema que hay que combatirlo. Las personas se están desplazando justamente por condiciones, en muchos casos de pobreza, por condiciones familiares, de violencia también. Entonces, efectivamente, los países vecinos necesitamos siempre, obvio, con todos los controles del caso, necesitamos, ¿no es cierto?, ser buenos anfitriones, como se conoce, y efectivamente brindar los mecanismos de política social necesarios para que esas personas, que en muchos casos sufren un tema humanitario, de movilidad humanitaria, tengan respuesta también por parte del Ecuador, digamos, como un país en donde justamente se garantizan los derechos tanto de la población ecuatoriana cuanto de las personas que están en una situación de movilidad humanitaria, de movilidad humana. Entonces es muy importante, digamos, este mensaje, porque siempre es difícil para un país, digamos, adaptarse a esos cambios, pero es muy importante hacer un llamado a la tolerancia, un llamado a la no discriminación y un llamado también a la solidaridad. Son personas, familias enteras que se están movilizando muchas veces 3 días enteros, 4 días enteros vía terrestre, sin comer, sin alimentación. Entonces es muy importante llamar a la solidaridad para este tema. Correcto, gracias a Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, por explicarnos este fenómeno, la lucha que establece el Estado en este tema y al cual creo que todos debemos participar y cooperar. Digamos, el Estado no solo es el Estado, es la sociedad. Así es. La que enfrenta estos fenómenos. Y uno de los deberes éticos, lo que nos convierte en el etos humano, que le llamo yo, es precisamente el deber de cuidar a los niños, de Así cuidarlos. O sea, eso es parte de nuestra naturaleza humana, cuidarlos y protegerlos. Entonces, parte de eso es el trabajo. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Gracias Juan Carlos, a ustedes. Damos con esto punto final a esta emisión. Le agradecemos el apoyo comercial a Telefónica Business Solutions, Gingibit, Mall El Jardín, NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica directo hasta tu hogar. El municipio de Quito, que nos dice que más de 26,000 jóvenes han sido insertados al mercado laboral por el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos para vivir mejor. Y Sotile, no pases más hambre y baja de peso sanamente. Es un producto Panijo. Gracias a Mónica Droira en la coordinación, a Elizabeth Consuegra, que no es mi consuegra, vuelvo a insistir. Gracias a Elizabeth Consuegra en los controles, a Eric Rosero en la coordinación general y a todos ustedes por su cordialísima atención. Que tengan un lindo día. Les recuerdo que toda persona tiene derecho a nuestros buenos oficios. Así les pedimos que hagan el bien o que hagamos el bien a todos. Muy buenos días. Hasta mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Sucesos con Juan Carlos Calderón. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo.